el cuarto Pepe Gil, cirugía general, el quinto Rocío, es rehabilitación. No sé si Rosa va a decir algo, psicología clínica, Ada, anestesia, Ada, su última, si hay algún problema, cerrada de nuevo, la doctora Sánchez Ferrer, esto no me gusta hacer, que está aquí detrás de mí. Como son muchos, en el momento que tengamos disponibilidad técnica, para los que nos están oyendo, pues empezaremos. La idea es hacerlo rápido, y como digo, hacer presentación, nos van a presentar casos todavía pronto. Vale, perfecto. Pero bueno, realmente, como siempre, en un problema como este que nos ocupa hoy del suelo pélvico, pues es indispensable, es ideal que cada uno de los especialistas que trabajan en el área, pues trabajen, como digo, de forma coordinada, aportando su conocimiento y su experiencia en cada una de las complicaciones y de las patologías que pueden surgir. Sin ánimo de ir más lejos, y si esto ya está, ¿estamos en antena? Pues doctora, cuando usted quiera. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer especialmente al Servicio de Docencia del Hospital de la Risaca la oportunidad que nos brinda para poder presentar públicamente nuestra unidad multidisciplinar de suelo pélvico. Así que, sin más, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar justificando por qué vamos a crear hemos creado esta unidad. Y es que el suelo pélvico, para aquellos que estéis un poquito más alejados, recordar que son todas aquellas estructuras musculares, fasciales, ligamentosas, incluso las vísceras pélvicas, que se encuentran entre el peritoneo pélvico y la piel de la vulva. Y como veis aquí, en el esquemita de la derecha, desde el punto de vista de anatomía topográfica, es un área romboidal cuyos límites son superiormente el pubis, inferiormente el coxis y lateralmente ambas tuberosidades isquiáticas. Pues bien, esa región la hemos subdividido artificialmente por una línea que une las dos tuberosidades isquiáticas en dos regiones, la región anterior, que es la región urogenital, y la región posterior, que es la región anal. Como veis, ya he hablado de tres especialidades, urología, ginecología y proctología, que compartimos el mismo área anatómica y muchas disfunciones del suelo pélvico van a estar compartidas. Las hemos artificialmente dividido, pero realmente comparten etopatogenia y muchas veces se solapan los tratamientos. Por otro lado, que sepan que muchas de estas patologías tienen su origen en el parto, las disfunciones del suelo pélvico, y además se van incrementando conforme aumenta la edad de las pacientes. Y como saben, la edad media de las mujeres pues ya va por 85 años casi, y por lo tanto se espera un gran incremento en la demanda de estas patologías. De hecho, en esta publicación que les muestro aquí abajo, está hecho en Estados Unidos y se estima que entre los años 2010 y 2050 la prevalencia de estas disfunciones serias pues prácticamente se duplique. Por otro lado, para tratar estas disfunciones, los especialistas que nos dedicamos a ello hemos tenido que superespecializarnos, porque en nuestras especialidades será formación común para todas las especialidades. Sin ir más lejos, nosotros, por ejemplo, nos hemos formado en obstetricia y en gine, y ahora nos hemos superespecializado en suelo pélvico. Y es que para ejercerla se requiere pues un alto nivel de superespecialización. Por todo ello, los servicios debemos de estar preparados y fundamental que estemos coordinados también con atención primaria. Y por lo tanto, pues nuestra hipótesis fue que una unidad superespecializada y multidisciplinar que englobe a ginecólogos, urólogos, que hemos incluido también a urología infantil, proctólogos, médico rehabilitador, anestesiólogo, psicólogo clínico y enfermería, que es nuestra gran asignatura pendiente, conseguirá una atención integral más eficiente para las pacientes. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión es presentaros la creación y puesta en marcha de esta unidad de suelo pélvico multidisciplinar en este hospital y fundamentalmente que esté conectado con la atención primaria. Aquí les muestro, bueno, pues a vista de pájaro, efectivamente, pues la población diana que tenemos, que es del área 1 fundamentalmente, aunque ahora veremos peculiaridades, que pues son 258.000 habitantes, pues la mitad mujeres, supone el 17% de la población. Y véase cómo la pirámide poblacional es típica de una población envejecida y, por lo tanto, pues con alta prevalencia en estas disfunciones. Bueno, pues con esta filosofía que les he demostrado, presentamos esta unidad
a la gerencia del hospital, pues por allá por junio del 2020, y bueno, pues siguiendo además las recomendaciones de las sociedades científicas, que para los centros de excelencia idealmente deberían estar constituidas de forma multidisciplinar. Y la verdad es que quiero agradecer aquí públicamente el apoyo de la gerencia, el doctor Baeza, la doctora Mariana Villascusa, Chitina, y a todos los jefes de servicio, de todos los servicios implicados, porque realmente pues conseguimos un gran apoyo y un gran entusiasmo. Aquí, bueno, pues tengo el placer de presentarles a quienes integramos los miembros de la unidad. Bueno, como ven, en ginecología, aparte de mí, pues está la doctora Ñíguez, el doctor Felipe Padilla, Concepción Carrascosa, Mari Carmen Llanos, Vicente Ruiz. En urología, ahora les hablará Félix Escudero, Gloria Martínez, que es la secretaria del comité. En rehabilitación, la doctora Sánchez Adel, Isabel Fernández de Gea. Cirugía general, el doctor Pepe Gil y Quiteria Hernández. En la unidad del dolor, Ada González. Y los facultativos de cirugía pediátrica, el doctor Zambudio y María José Guirao. Y contamos también con la gran aportación de psicología clínica con Rosa María Espinosa. Y nos falta una enfermería especializada en suelo pélvico, que es fundamental y que todavía pues tenemos pendiente de, aunque se está trabajando en ello, de incorporar a la unidad. Y bueno, como ven aquí en esta diapositiva, realmente es una unidad compleja, porque incluye muchos servicios y muchas secciones de los servicios implicados. Y por lo tanto, pues es un gran reto. De hecho, me preguntaban si íbamos a presentar resultados. Todavía no, porque todavía no tenemos los mecanismos para poder capturarlos, ya que los sistemas, digamos, de captura de actividad ahora mismo pues están gestionados por servicios y por unidades. Y bueno, todavía estamos pendientes de incorporarlo y de diseñar cuestionarios de Selene, que estamos en ello, donde podamos incorporar pestañas con las diferentes, digamos, unidades que estamos implicadas. Así que espero que para la próxima vez ya se pueda presentar resultados. Pero sí que hemos empezado a trabajar en nuestra coordinación, y uno de los que hemos empezado ha sido en las principales patologías que tratamos, que son el prolapso de órganos pélvicos, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y el dolor pélvico crónico, pues hacer procedimientos, bueno, pues de actuación desde atención primaria hasta la atención especializada. Ahora mismo estos procedimientos están en el servicio de calidad pendiente de validación, y bueno, una vez tengamos el OK, pues ya lo que haremos es hacer cursos de formación para ponerlos en marcha desde atención primaria hasta aquí. Y bueno, como nos falta una enfermera, que ya lo he dicho varias veces, y muchas de nuestras patologías son crónicas, se nos ocurrió suplirla de momento, aunque es insuplible, haciendo una especie de cartilla de seguimiento de la mujer con disfunciones del suelo pélvico, análogo a que en obstetricia tenemos una cartilla de mujer embarazada, para que de esa manera podamos tener un control de los cuestionarios, que son como nosotros valoramos la evolución de nuestras pacientes. Entonces, bueno, presentamos al concurso, a proyectos Cherries, pues el reto de hacer este seguimiento, que idealmente lo íbamos a hacer digital y que se pudiera incluso incorporar al Selene. Pero bueno, la verdad es que fue acogido con interés, nos hicieron bastantes sugerencias de mejora, pero de momento no lo hemos conseguido implantar. Y bueno, hemos estructurado esta charla, después de esta breve presentación, diciendo, o vamos a hablar cada uno de los especialistas implicados, representantes de cada unidad, lo que aportamos a la misma. Y luego intentaremos engranar este encaje de bolillos. Entonces, bueno, en ginecología, tiene la peculiaridad de que además de atender a las pacientes del área 1, que son unas 127.000, por la organización de la asistencia sanitaria, somos también sitio de referencia del área 6, que como saben su hospital es en Morales Meseguer y carece del servicio de ginecología, y del área 9, cuyo hospital de referencia es Cieza. Por lo tanto, la población de mujeres atendida asciende a más de 280.000. Nosotros trabajamos de manera que los médicos de familia consultan a los ginecólogos que están en las antiguas UGAs, Unidad Ginecológica de Apoyo, que ahora se llaman consultas externas de área. Tenemos 9 consultas de este tipo que realmente hacen de filtro y seleccionan a las pacientes que finalmente nos derivan a las consultas hospitalarias de ginecología. ¿Qué vemos en las consultas de suelo pélvico de ginecología?
Pues fundamentalmente nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de las pacientes con prolapso de órganos pélvicos de cualquier compartimento, tanto anterior como medio, prolapso uterino, o en pacientes que ya están histerectomizadas, prolapsos de cúpula vaginal, y también del compartimento posterior, porque muchas veces están imbricados, siempre participan en alguna medida los 3 compartimentos. También vemos incontinencias urinarias, las que nosotros más vemos son las de esfuerzo, que son las desencadenadas muchas veces después de los partos, pero también las de urgencia y las mixtas. También vemos pacientes con fístulas vesicovaginales, rectovaginales, y como ven, ya de entrada pues son patologías con un carácter fuerte multidisciplinar. También vemos pacientes con dolor pélvico crónico, que a veces incluso pues no tienen origen en problema del suelo pélvico. Hay otras patologías ginecológicas como la endometriosis, que es una fuente también de dolor pélvico crónico. Atendemos pacientes con secuelas de los partos, con puerperios patológicos, que por ejemplo han tenido un desgarro del esfínter anal, y bueno, pues habrá que seguirlas para ver cómo consiguen recobrar la funcionalidad. Y también vemos pacientes afectas de malformaciones genitourinarias que van a dar clínica y que van a dar síntomas. Como ven, bueno, pues tratamos médicamente todo esto y también tenemos una actividad quirúrgica bastante importante. Hacemos toda la cirugía clásica del prolapso, entendiendo por clásica con sus tejidos nativos, pero también hemos incorporado las técnicas con prótesis, con mallas, porque según la evidencia tienen menos recidivas. Hacemos técnicas de incontinencia urinaria de esfuerzo y la cirugía de las malformaciones. Y, por supuesto, pues las seguimos durante la hospitalización y posteriormente en las consultas externas. Nosotros tenemos una gran lista de espera, agravada, como no, por el tema de la pandemia, y, bueno, objetivo sería optimizar los procesos para cumplir los plazos. Queríamos mejorar la accesibilidad y la interrelación con atención primaria, y no solamente con los médicos de familia, también con las matronas y con los ginecólogos de área. Ya se ha implementado recientemente, gracias a la acción del doctor Pérez Carrión, la interconsulta telemática desde atención primaria a los ginecólogos de las UGA, de las consultas externas de área. Y, bueno, una vez tengamos validados los procedimientos, pues mejorar la formación específica para, bueno, pues que en atención primaria pues tengan herramientas para tratar y para derivar correctamente a las pacientes aquí a las consultas. Y, bueno, pues como ven, objetivos son potenciar el tratamiento médico, optimizar la consulta hospitalaria del suelo pélvico, reducir la lista de espera. Como tenemos ese problema, pues también consultamos en calidad, poder tener una herramienta para la previsión de la fecha quirúrgica, porque es muy demandado por las pacientes, potenciar la cirugía mayor ambulatoria y optimizar la jornada quirúrgica pues, para poder resolver este tema. Y bueno, pues después de hablar de lo que Gine aporta, paso la palabra al doctor Escudero, de Urología, que les va a comentar lo que aporta su unidad. Muchas gracias, Marisa, por la presentación y muchas gracias pues, a la unidad de docencia pues, por la oportunidad de poder hablar pues, para eso, pues, para tratar de justificar un poquito algo, una idea que llevamos ya mucho más tiempo de un año intentando darle forma. Como todo, pues bueno, siempre lleva su tiempo, no siempre es lo sencillo y lo rápido que debería y que nos gustaría, pero esto es un principio que espero que ya no tenga vuelta atrás y sigamos solamente para adelante. Yo quiero simplemente, no voy a entretenerme mucho porque ya casi todo eso lo ha dicho Marisa, pero también hay varones. Eso es una cosa que, en principio, básicamente tienen porque la anatomía básicamente es distinta, o eso huelga decir, entonces tienen una prevalencia distinta, sobre todo porque por un lado tenemos lo que sería la próstata, que propiciaría una serie de sintomatologías que puede afectar hasta casi un 20% de la población, ascendiendo casi hasta un 45-50% en varones mayores de 70 años, pero que está a día de hoy todavía infratratada, infradiagnosticada. Simplemente solicitan atención de eso un 19% de los pacientes. Y luego, por otro lado, tenemos una incontinencia de esfuerzo que en nuestro caso es absolutamente distinta al caso femenino. En el caso del varón es exclusivamente o prácticamente exclusiva después de la cirugía desobstructiva de la próstata o de la cirugía del cáncer de próstata. Pero
Aparte de esos varones, el resto está compartido, porque vemos también esa vejiga no erógena, esa vejiga hiperactiva, esa incontinencia de urgencia, esa incontinencia de esfuerzo, esos prolapsos de órganos de compartimento anterior, que son la vejiga. Entonces, es una actividad, como ya ha dicho Marisa, y no me quiero extender aquí, es una actividad absolutamente compartida. Por eso es casi de cajón esa necesidad de engranarnos, de ponernos de acuerdo, porque lo que ella o esa unidad va a tratar, la vamos a tratar, y al final, no, el paciente es mío, no es tuyo, no, eso no lleva a buen puerto. Hay que intentar, sobre todo por el bien del paciente, estar especializados en esto y coordinados para evitar ningún tipo de problema. Y sobre todo, ellos tienen una gran ventaja, que a mí la verdad es que cuando me lo cuentan, en principio me da envidia, que son esas UGAs. Nosotros no tenemos esas UGAs, no tenemos esa organización, esa infraestructura, con lo cual no hay entre comillas, no hay un filtro. Entonces, claro, eso genera a atención primaria una cierta intranquilidad, inseguridad a la hora de decir, ¿qué hago? Claro, dice, que no quiero es mandar algo que luego digan ahí el especialista en el hospital, hoy lo que me ha mandado. Obviamente eso es algo que por nuestra parte intentaríamos y tenemos y debemos mejorar. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues es básicamente lo que atención primaria puede y debe hacer, que es simplemente para ese tratamiento, esa sintomatología, ese primer nivel, que son esas técnicas conductuales, esa corrección de factores higiénico-dietéticos, que si con eso se consigue mejorar, no hace falta hacer mucho más, y un primer nivel de intervención, que es el tratamiento farmacológico. A partir de ahí y de una serie de factores, ¿cuándo derivar? Que yo creo que eso es a lo que a atención primaria le genera mayor ansiedad. ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo puedo o cuándo debo mandar a un paciente que requiere una atención mayor? Bueno, pues esto es básicamente son esos criterios de derivación. Cualquier indicación de complicación, pues bueno, cuando nos encontremos con una hematuria, con un dolor, con una ITU, con un prolapso sintomático, cirugías previas, o sea, cualquier enfermo o que te pueda aparecer, incluso, sobre todo en varones más mayores, pues cuando tengas una sospecha pues de un tacto rectal anómalo, PSAs elevado, o incluso tanto varones como mujeres, que hay pacientes que cuando te cuentan este tipo de enfermedades no te encaja lo que te están contando con lo que estás viendo y con lo que te dicen las pruebas, y generan también una cierta duda. Entonces, eso es lo que desde este comité de suelo pélvico, desde esta unidad de suelo pélvico, es lo que tratamos de implementar, esa coordinación, cómo poder asumir ese tipo de pacientes para que sea lo más optimizado posible, y que si el paciente acaba teniendo que ver 3 especialistas o 4 especialistas, no tenga que hacer un periplo por el hospital, que pedir una cita en un sitio, en otro, y al final pierdes 6 meses hasta llegar al puerto, que el puerto esté un poquito más cerca y un poquito más accesible. Y yo no me entretengo más y le doy paso al doctor Zambudio. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, nosotros en lo que vemos en niños en la edad pediátrica, niños con incontinencia urinaria o disfunción del tracto urinario, son fundamentalmente niños con vejiga neurógena, que hace que estos niños tengan una ambición disfuncional porque tienen alteraciones anatómicas, y estos pacientes ya son seguidos normalmente en el hospital desde siempre. Otros niños son los que tienen enuresis, que es un trastorno del sueño. Su micción es totalmente normal, sus estudios funcionales son normales, y estos niños se manejan desde primaria con las pruebas complementarias, o sea, no necesitan ningún estudio especial, simplemente las pautas de conducta, la hormona antidiurética, los mecanismos de alarma y las técnicas que todo el mundo conocemos para el tratamiento de la enuresis, y se puede hacer perfectamente desde primaria. Y luego tenemos los niños con trastornos miccionales, que estos son niños que sí que tienen problemas de continencia, que tienen urgencia, frecuencia, escapes, incontinencia diurna, y que no tienen vejiga neurógena ni otra causa conocida. Entonces, estos niños que tienen trastornos miccionales se pueden clasificar fundamentalmente en uno de estos grupos. O son niños que tienen un hábito retencionista, que tienen normalmente un detrusor hipoactivo, o son niños que presentan hiperactividad vesical, entonces tienen contracciones no inhibidas, esto hace que tengan sensación miccional, tengan urgencia y tengan escapes. O son niños que presentan una contracción del esfínter voluntario
cuando están orinando, contraen el detrusor y el esfínter también, en vez de relajarlo, lo contraen, y esto ocasiona una incoordinación vesicoesfinteriana y un problema de vaciado vesical. Bien, cuando estos pacientes nos llegan, ¿qué hacemos con ellos? Pues nosotros en nuestra unidad pues los diagnosticamos mediante una serie de test o cuestionarios. Podemos aplicar unas pruebas complementarias, como son la uroflujometría con electromiografía, como veis ahí en el... Esto se puede marcar. Aquí. Bueno, como veis ahí podemos conocer cómo es la actividad del esfínter mientras el niño está orinando, y así podemos descartar los casos de incoordinación vesicoesfinteriana, que son propios, los vemos frecuentemente en niños, o podemos hacer estudios urodinámicos completos, como veis ahí. Una vez que está diagnosticado el niño, pues nosotros lo tratamos pues con anticolinérgicos, etcétera. Utilizamos también técnicas de uroterapia, que es como una serie de normas generales de cómo hacer una admisión correcta, etcétera. Y podemos utilizar programas de biofeedback en estos niños, sobre todo cuando tienen incoordinación vesicoesfinteriana, donde los ponemos a jugar con un ordenador donde ellos controlan la posición del pececito mediante las contracciones del esfínter anal, y así ellos aprenden a controlar el esfínter y a relajarlo en el momento de la admisión. También tenemos la posibilidad de estimulación del tibial posterior o sacra, aunque todavía no disponemos del aparato, pero estamos ya pronto a recibirlo. Entonces, ya para concluir, eso es lo que nosotros podemos aportar desde nuestra unidad a este tipo de patología. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para derivar los pacientes? Pues en principio serían aquellos pacientes menores de 14 años, todos los pacientes que tengan vejiga neurógena, los pacientes que tengan sospecha de una admisión incoordinada, los que tengan el chorro muy débil, como también estenosis de uretra o cualquier otra cosa, o un chorro entrecortado, que pueden tener incoordinación, y entonces con el biofeedback podríamos solucionar esto, si no pasaría desapercibido toda la infancia. Y los pacientes que ya tengan pues más de 5 años, que ya se supone que tienen que tener continencia, pero que tengan síntomas misionales de hiperactividad vesical que no responda al uso de los anticolinérgicos, o le estás colocando anticolinérgicos, el niño va bien, pero poco a poco con el crecimiento va empeorando, y este niño pues igual tiene algún anclaje medular o alguna otra cosa de este tipo, y podría ser remitido a nuestra unidad. De manera que lo que no habría que derivar en principio serían aquellos niños que tengan enuresis monosintomática, que se pueden tratar perfectamente desde primaria sin ningún estudio complementario, o aquellas vejigas hiperactivas, donde el niño cuenta claramente porque sin otra patología previa, pues el niño tiene un cuadro de frecuencia, urgencia, etcétera, se le colocan anticolinérgicos de forma empírica, y si el niño responde bien, en principio, pues ese es su diagnóstico, pasará un tiempo, el niño va a madurar y posiblemente le puedas quitar el anticolinérgico y el niño cesa en los síntomas. Si no es así, si el paciente, a pesar de los anticolinérgicos, empeora con el tiempo o no responde a ese tratamiento, entonces cuando ya debería ser remitido a nuestra unidad para que hagamos otros estudios. Y con esto yo en principio concluyo y paso al doctor Gil. Que voy a ser muy breve y os voy a contar lo que venimos o lo que podemos aportar nosotros desde ¿Sí? Ahí. A ver. Pincha fuera y ahora así puedes pasar con la flecha, ¿vale? Bueno, pues nosotros desde la unidad de coloproctología atendemos fundamentalmente estas patologías: la incontinencia fecal, el prolazo de órganos pélvicos y otros tratamientos. Hacemos otros tratamientos en el estreñimiento obstructivo o plastias anales. Es verdad que los tratamos y tenemos buenos resultados, pero si tuviera que decir algo, no sé cómo hasta ahora no nos hemos dado cuenta de cómo hemos mejorado los resultados desde que estamos en tratamientos combinados, cómo no hemos llegado a entender de que el suelo pélvico es un órgano, es una unidad funcional, y necesita su unidad como tiene la cirugía hepática, la coloproctológica o cualquier otro órgano. Desde luego los resultados desde que venimos funcionando en tratamiento integral con la unidad de suelo pélvico a nosotros nos han mejorado. Es verdad que tenemos una cartera que ofrecer
muy amplia. En incontinencia, en prolaso, en estreñimiento, tenemos una cartera de técnicas que no vamos a relatar, que es muy amplia. Pero yo creo que la misión de esta reunión es pues dar la visibilidad y que tengamos la oportunidad de seguir o poder seguir trabajando en este sentido en beneficio de los pacientes y de nuestros resultados, ¿eh? Pues ya está. Rehabilitación. A ver, ¿es aquí? Aquí la tecla, sí, vale. Sí. Buenos días, aquí y aquí. Aquí. Mi parte es hablaros de lo que consiste la reeducación del suelo pélvico, que como hemos escrito, agrupa las diferentes técnicas y procedimientos aplicados con el objetivo de mejorar calidad y control de la musculatura estriada del suelo pélvico. Es decir, le vamos a enseñar a los pacientes a conocer sus músculos y manejarlos de la manera más adecuada. Para ello contamos con varias técnicas o opciones terapéuticas, como son el buen manejo de los hábitos higiénico-dietéticos, ya que hay factores que pueden agravar o empeorar una sintomatología urinaria o un dolor, como pueden ser, y son modificables, como son la obesidad, el estreñimiento, la realización de algunos deportes de impacto, incluso el tabaquismo con su producción de tos crónica. También insistiremos en técnicas de modificación de conducta, fundamentalmente en la normalización de la ingesta de líquidos y en la realización de una reeducación vesical, o lo que podemos llamar también micción pautada, después de haber realizado un diario miccional. El entrenamiento muscular es, diríamos, nuestro gol estándar. Con la reeducación muscular y el entrenamiento muscular vamos a obtener mejora de la fuerza a la hora del cierre de los esfínteres, conservar las estructuras viscerales en su posición correcta, prevenir elongaciones de nervios, proteger elementos pasivos de la suspensión, como son las fascias y los ligamentos, y también prevenir trastornos del equilibrio de la estática pélvica. Por último, tenemos técnicas de electroterapia, que como saben es la aplicación de una corriente. Podemos obtener también efectos sobre el trofismo muscular, la propiocepción o reconocimiento de los músculos inhibidos, efecto analgésico y efecto neuromodulador. ¿Qué indicaciones? Es decir, ¿para qué valemos realmente los médicos rehabilitadores? Bueno, deberemos de atender pacientes, como ha comentado el compañero, hombres y mujeres, derivados desde urología, ginecología, coloproctología o unidad del dolor, en los que se haya descartado patología susceptible de otro tratamiento, es decir, patología que de principio sería quirúrgica o procesos inflamatorios. Atendemos entonces incontinencias urinarias de esfuerzo en grado leve moderado, de urgencia y mixtas, prolasos de órganos pélvicos en grado 1 y en grado 2. El síndrome de la defecación obstructiva, que sería un estreñimiento asociado a alteraciones anatómicas o falta de relajación muscular. La disfunción del vaciado o disinergia vésico-esfinteriana. La incontinencia fecal, que aparezca sobre todo por afectación del aparato esfinteriano, normalmente tras un parto o una cirugía local. Y el dolor pélvico crónico, que como saben puede estar ocasionado por un origen visceral, un origen neuropático y un componente muscular, que es en el que nosotros podríamos actuar. Por último, indicar someramente las fases de lo que consistiría un programa de reeducación del suelo pélvico. Evidentemente, lo primero es un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado e individualizado. A continuación, hay que informar a la paciente. La paciente debe identificar su patología y tomar conciencia de la importancia de la motivación. Es decir, conocerá las características de su disfunción, las lesiones, los síntomas que padece, las opciones terapéuticas de las que disponemos y la importancia, lo que vuelvo a repetir, la importancia del esfuerzo y de su participación activa. Yo siempre les digo, cuando termino la primera visita y van a pasar a tratamiento de fisioterapia, que tienen que estar muy atentas a las explicaciones de la fisio y ser muy trabajadoras.
La terapia activa sería, en principio, pues la base de la reeducación del suelo pélvico. Debe ser realizada por un fisioterapeuta especializado. En la primera fase consiste en identificar la musculatura del suelo pélvico y realizar una contracción correcta. Para ello solemos ayudarnos de lo que llamamos el biofeedback, que son técnicas de facilitación, y luego ya trabajaremos fuerza, resistencia y coordinación. Por último, pasamos a una fase de mantenimiento en la que a las pacientes se les da un programa para realizar los ejercicios en domicilio. La mejoría, pues solemos obtenerla en torno a los 2 meses de haber iniciado las sesiones, pero el resultado final no podemos tenerlo en cuenta hasta los 6 meses. Muchas gracias. Y sigue nuestra compañera Rosa Espinosa, que es la psicóloga clínica. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a todo el equipo que ha contado con esta especialidad, la formación sanitaria especializada que es la psicología clínica en esta patología tan compleja que lleváis entre tantos profesionales. Bueno, yo simplemente quiero comentar que, bueno, en primer lugar, yo acepto todas las interconsultas que me hace la unidad. También estoy llevando endometriosis por parte de la doctora Pilar Marín. Y recojo esa interconsulta y entonces hago una entrevista inicial donde derivo, si valoro que existe algún riesgo psicopatológico concreto, puedo hacer algún tipo de interconsulta también a psiquiatría de este hospital o bien al psiquiatra, aconsejar que vuelvan de nuevo a derivar al psiquiatra de origen. Entonces, en esa entrevista inicial recojo su expectativa un poquito y explico brevemente que no vamos a realizar una psicoterapia. Claro, ellos esperan a que yo haga una psicoterapia individual. Si yo realizara una psicoterapia individual, me desbordaría la agenda y no podría hacer otra cosa. Tendría que estar solamente entregada a esto. Entonces, de alguna manera, yo la incluyo en el grupo de dolor pélvico crónico, principalmente. En el módulo de tratamiento grupal, cada sesión es una vez al mes, donde en la primera sesión realizamos una presentación, recogemos las expectativas y hacemos que entre ellas o ellos se conozcan y de alguna manera se genere un vínculo para poder seguir asistiendo. Se explica que no es una psicoterapia porque enseguida quieren monopolizar la sesión y hay que avanzar. En la segunda sesión hablaríamos de las características del dolor pélvico crónico, de la teoría de la puerta de entrada al dolor de Melzar-Wall, hablaríamos de las emociones, de la relación entre los pensamientos negativos, las emociones, el dolor y la conducta, lo que realizamos, ¿no? Incluimos técnicas de relajación muscular progresiva de Jacobson y la famosa técnica de mindfulness, que no solo hacemos mindfulness, hacemos muchas más cosas. Dedicamos una sesión a la comunicación, a hablar de lo que es la asertividad, de intentar hacer peticiones positivas, porque se ha observado que en las familias se encuentra, cuando hay dolor pélvico crónico o patologías de este tipo, existe una gran disfunción comunicacional. Y luego también hablamos del patrón de evitación experiencial, que tiene que ver con la terapia de aceptación y compromiso, que se ha observado que cuando las personas intentan evitar lo que están experimentando, es cuando más sufren. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que intentar es integrar lo que estamos viviendo, más que evitarlo. Luego también tenemos una sesión de duelo sobre la imagen previa y la que suponían que iban a tener como personas, como mujeres o como hombres, a lo que es la realidad, ¿no? Hacemos una sesión de duelo para favorecer el proceso de adaptación. Luego también incluimos la activación conductual, que estaba metida dentro de las técnicas operantes y actualmente ya se ha desarrollado lo que es una terapia con bastante evidencia sobre lo que es la activación conductual en el tratamiento de la depresión, y se ha observado que también en el dolor crónico tiene evidencia. Y luego hacemos una sesión de seguimiento. Ya hemos iniciado el primer grupo, vamos por la tercera o la cuarta sesión, y a continuación ya empezaremos con el siguiente grupo. Y nada, por lo demás, estoy a la expectativa de lo que vosotros valoréis como especialistas de medicina, y mi función aquí no es cuestionar ningún tratamiento vuestro, porque entre otras cosas desconozco los procedimientos, pero sí que lo que estoy es para favorecer, apoyar tanto al paciente como a los profesionales. Y voy a dar paso a la doctora Ada, anestesióloga. Buenos días, yo soy la doctora Ada González Lisorge del Servicio de Anestesia y Reanimación y pertenezco a la unidad del dolor. Y bueno, yo me encargo de llevar aquí en la unidad multidisciplinar de suelo pélvico lo que es dolor pélvico crónico, y primero pues quería llamar un poco la atención sobre este tema. En la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
dedicó el curso 2007-2008 al dolor en la mujer para intentar que nos quitáramos de encima el paradigma de que el dolor es una cosa inherente al género femenino, cosa que pues no debe ser así, aunque desgraciadamente han pasado más de 11 años desde entonces y esto sigue siendo un poco tabú o sigue asumiéndose que por ser mujer pues hay que tener dolor y esto no es así. Como digo, yo llevo el dolor pélvico crónico, que el dolor pélvico crónico, además del asociado al suelo pélvico, va un poco más allá. El dolor pélvico se define como crónico a partir de los 3-6 meses. Se aumenta un poco el espacio de tiempo para dar oportunidad a la aparición de ciertos dolores cíclicos y es aquel, resumiendo, por debajo del cinturón, es decir, incluye todo lo que es pelvis, órganos incluidos en la pelvis, pero además de abdomen bajo. La incidencia en población femenina se estima en un 15%, pero como decía el doctor Escudero, también existen los hombres. El porcentaje es desconocido porque muchos de ellos no consultan, pero se estima que también tiene que estar entre el 10 y el 16%. Si toda la patología que se ve en esta unidad supone una merma en la calidad de vida y conlleva muchas consecuencias, cuando además se suma dolor, se asocian todavía a más comorbilidades, consecuencias comportamentales, sexuales y emocionales. Y además se suele asociar a comorbilidades como los síndromes de colon irritable. Hablamos de síndrome de dolor pélvico crónico cuando no hay evidencia ni de infección ni de otro tipo de patologías que puedan ser responsables del mismo. Como veis, el dolor puede tener muchos orígenes de cada uno de los órganos y sistemas albergados en pelvis y abdomen bajo, que se ve representado en todas las especialidades que formamos parte de la unidad, y los más frecuentes son el dolor prostático y escrotal, la vulvodinia y las cistitis intersticiales. ¿Vale? Las dificultades que nos encontramos es que la población es variada, no hay estudios randomizados y más de una causa puede contribuir al dolor. De ahí que vengo a recalcar otra vez que la necesidad de este manejo multidisciplinar, que es lo que se ha pretendido desde el inicio con la conformación de la unidad. El manejo del dolor se puede hacer desde dos puntos de vista, trabajando sobre la causa del mismo o tratando el dolor como diagnóstico en sí mismo. Y estas dos aproximaciones no son excluyentes. Y entramos en materia de quizá lo que más interesa desde atención primaria o desde cualquier otro tipo de otra especialidad. ¿Cuándo derivar? Pues lo primero que hay que hacer es descartar banderas rojas que nos harían sospechar de patología que necesita un tratamiento urgente, como es neoplásica, infecciosa o ideaciones suicidas, como vemos. Y la paciente o el paciente ha de ser colaborador. ¿Nosotros qué aportamos? Pues aportamos identificación de otras causas que puedan contribuir al dolor y además un manejo analgésico. Bueno, os presento la escalera analgésica de la OMS, que como todos sabéis se diseña para el manejo del dolor oncológico, pero que se utiliza también en dolor crónico benigno. Y en nuestro caso, habitualmente, bueno, aparte de algún antiinflamatorio, se suelen utilizar sobre todo coadyuvantes, es lo que mejor va. Antidepresivos, tanto inhibidores de la recaptación de serotonina como antidepresivos tricíclicos y fármacos antiepilépticos, ¿vale? Y también, pues aparte de la escalera, tenemos el ascensor. Podemos ir pasando de un escalón a otro. ¿Y qué es lo que fundamentalmente aporta la unidad? Pues la unidad aporta manejo médico, pero también intervencionismo. Os pongo algunos dibujos de las técnicas y de las zonas en las que trabajamos. Epidurales, caudales, radiofrecuencias de ganglios de raíz dorsal, bloqueos de nervios periféricos, llegando a simpaticolisis, estimulación de raíces sacras. Como veis, hacemos intervencionismos tanto con fluoroscopia como con ecografía. ¿Y qué patología, así por hacer un resumen, podemos tratar? Pues dolores por vasectomía, neuralgias del pudendo, cistitis intersticiales. Tratar la patología que, como decía, se suma a la que pueda derivarse de cualquiera de estas estructuras, como son facetas lumbares, por ejemplo. Y, bueno, no forma parte de la unidad, pero como decía la doctora Sánchez Adel, también recibimos pacientes con endometriosis. El manejo sería más complejo y aquí también podríamos incluir manejo con fármacos IV
como fentolamina o técnicas de radiofrecuencia intracanal como rojos. Y bueno, esto es nuestra aportación y paso a las conclusiones. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que han intervenido y ya para cerrar, bueno, ¿cómo vamos a engranar todo esto? Porque como veis somos muchos y con mucha amplitud de opciones de tratar. Pues bueno, les presento aquí pues la idea inicial que tenemos. Este es el mapa de procesos de nuestra unidad. Como ya se ha dicho, el grupo de pacientes que nos interesan o que van a ser nuestra diana, pacientes con prolazo, incontinencia, dolor o malformaciones, que serán remitidos siempre de atención primaria y en el caso de ginecología, consultas externas de área. Y bueno, las mandarán a las consultas de suelo pélvico hospitalaria. Podrán ir dirigidas tanto a ginecólogo, urólogo, proctólogo o cirugía pediátrica. El criterio de derivación, aunque trataremos de, bueno, pues de los procedimientos, digamos, concretarlo, realmente va a ser el que estime oportuno quien lo deriva. No se preocupen, si tienen dudas de a quién derivar, porque nosotros nos reunimos en el comité de la unidad esta multidisciplinar cada 15 días. Y si yo, por ejemplo, recibo un paciente y creo que es lo suficientemente complejo o que se puede beneficiar de, bueno, pues de otro tratamiento por otro compañero, se comentará en este comité y, bueno, coordinaremos cuál es la mejor estrategia para cada paciente, el circuito o incluso si es necesario que ese paciente sea visto por más de un especialista a la vez. Ese sería el objetivo. Y, por supuesto, pues somos nosotros los que derivaremos a los pacientes, después de haberlos visto, pues a que sean tratados por rehabilitación, por anestesia o por psicología clínica. Incluso también, pues tenemos como objetivo, en el caso de que el tratamiento sea quirúrgico e interese a más de un especialista, hacer quirófanos del suelo pélvico multidisciplinares, donde podamos trabajar conjuntamente, pues yo qué sé, lo que se necesite, ginecología, urología o urología, proctología, dependiendo de cada caso. Entonces, bueno, pues ese sería más o menos digamos, el esquema de este engranaje entre todos. El objetivo a corto plazo es que se optimice la consulta hospitalaria, transformándola de verdad en una consulta de alta resolución, lo que decía el doctor Escudero, que los pacientes no peregrinen de una consulta a otra durante, a veces, años, que se realicen las pruebas complementarias necesarias, ya sea la eco de suelo pélvico y la urodinamia, en la misma consulta, ya que si están bien derivados, que lo estarán, pues que seamos resolutivos cuando lleguen aquí. Si necesitamos más de un especialista, que estamos trabajando en tener una consulta con el espacio suficiente para poder trabajar más de un especialista a la vez. Y que se potencie el tratamiento conservador y se optimice, pues podamos reducir la lista de espera quirúrgica y que la cirugía sea única, por los especialistas que haga falta y de una vez resolvamos todos los problemas. Ese es el objetivo. Y ya a medio plazo, nos gustaría que se pudiera acreditar esta unidad multidisciplinar de disfunciones de suelo pélvico, sobre todo porque tenemos problemas administrativos con las pacientes que, por ejemplo, en ginecología dependen del Morales Meseguer y su cirujano pues no está en este centro. Es muy difícil hacer una unidad con especialistas en otros centros y por eso nos gustaría que se pudiera acreditar. Y bueno, pues también que tengamos una consulta específica de dolor pélvico crónico, donde pueda, por ejemplo, trabajar la doctora Ada González codo con el doctor Padilla, que es el ginecólogo que hace el dolor en nuestra unidad. Y también una consulta específica para la atención del puerperio patológico. Y ya el otro objetivo es también conseguir acreditar nuestra unidad como de referencia a las malformaciones genitales complejas para la región de Murcia, porque actualmente no existe, no solamente en la región, sino en todo el Sistema Nacional de Salud. Y gracias a que tenemos un equipo tan multidisciplinar, pues probablemente podamos aportar esa solución. Y el problema ahora es también administrativo. El otro día me hablaban de una paciente de Guadalajara que no pueden remitir aquí porque no somos hospital de referencia. Y bueno, ya para concluir, porque creo que nos hemos pasado en 5 minutos, decirles que es un reto muy difícil, pero realmente apasionante, porque rompe con la idea clásica de una unidad correspondiente a una sola especialidad y vamos a intentar hacer medicina centrada en el paciente y no en nosotros, no en los médicos. Y tenemos el compromiso de trabajar en grupo por el paciente, aportando cada especialidad lo mejor de sí mismas y coordinándonos de forma resolutiva y eficiente por y para el paciente. Y bueno, para finalizar, dar las gracias a todos los miembros de la unidad por su entusiasmo y por su trabajo.
Y hago un llamamiento, porque esto está abierto. Si a alguien le interesa el proyecto bueno, pues y cree que puede sumar, las puertas están abiertas para todos. Y eso es todo. Muchas gracias. Yo quería daros primero la enhorabuena y luego las gracias. Las gracias por haber sido tan expuestos o tan concretos a la hora de explicar cada miembro, cada especialidad, componente que participa en el equipo. Tan amplia la representación. Y luego también lo bueno es que es complejo. Estamos de acuerdo con los médicos en los problemas de zonas comunes, de estas zonas de servicios donde todos tenemos que ir cosas nuestras y no cosas de los demás. Y de alguna manera tenemos que ser modestos y humildes porque el compañero especialista de esa misma área, pues muchas veces aporta su conocimiento, su visión y su saber para poder dar resultados. Yo creo que estáis por ahí un poco verdes, por lo que nos habéis contado, ¿no? El mapa del proceso así un poco lo reflejaba, ¿no? Tal vez sea lo más interesante el que la dinámica que establezcáis sea discutir los casos en ese comité de ginecólogos, cirujanos, urólogos, antes de decidir qué pauta vais a seguir con cada paciente, aunque tengáis muy clara, por ejemplo, que la pauta es ginecológica, que la pauta es de general, porque eso siempre va a dar el beneficio del conocimiento a los compañeros y lógicamente la verdad es que para mí, vamos, yo tengo enhorabuena porque que ya hayáis incluido cirujanos, a rehabilitadores, a psicólogos, a anestesistas con nivel de dolor, o sea que hayáis pasado del escalón propio de planteamiento quirúrgico médico a planteamiento, yo lo digo, me parece muy, no solo muy interesante, sino muy de agradecer y muy de daros la enhorabuena. No sé si hay más gente que quiera decir algo, ¿no? A mí me parece que es espectacular lo que habéis hecho y que era un trabajo inmenso. Efectivamente, acreditar esa unidad, pues podéis perfectamente ser un Jesús, porque no creo que en España haya alguien que esté trabajando como vosotros, con ese nivel de, digamos, de complejidad de unidades al mínimo nivel, ¿vale? Y eso nos puede facilitar porque esa señora de Guadalajara pueda venir. Pero efectivamente, los Jesús están abiertos en el Sistema Nacional de Salud y es hacer la decisión. Creo que necesitaría resultados para poder plantearle al Sistema Nacional de Salud el que lo puedan acreditar como tales. Pero el camino se demuestra andando, no hay nada más que ir cogiendo datos, ir cogiendo casos y ir resolviéndolo. Con lo cual yo creo que está ahí en un camino fantástico y más sincera enhorabuena. No sé si hay alguien más que quería alguno decir algo. Ha sido, para los que eran, ha sido buenísima la sesión, pero yo creo que podemos preguntar, ¿eh? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Efecto anonadado o no lo sé? Acá Sánchez Ferreiro es excesivamente convincente. Enciende el micro, enciende el micro. Yo siempre digo que un médico cura todo lo demás. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que ir por proceso, evidentemente esto está claro, que el concepto de unidades dentro de un servicio tiene que estar, debe ser cuidadamente multidisciplinario, válido también, pero yo lo que tengo, la dificultad que debe haber día a día, o sea, como en un internario, después de todo, debemos acercar lo que hacemos al paciente, no al pared. Entonces yo creo que la única cosa que veo por eso es que pasa muy importante cuando el paciente llora. Yo creo que esto es un reto muy difícil, muy actual, por el que hay que apostar, pero muy difícil de llevar. Entonces yo lo único que voy a decir es que tengo mucho interés cuando lleve un tiempo en la presentación de cómo la he hecho, porque probablemente nos sirva a los demás, para que también en esa idea que tenemos de unidades multidisciplinarias dentro de los servicios se estaría un poco solito, que aprendamos, porque nada,
felicitarle y desearle que presente resultados para que vean. Bueno, pues no sé si hay una reflexión. En cualquier caso, yo creo que esto solo tiene un camino de éxito. Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, en el chat, vaya. Venga, vamos a leerla. Sí, bueno, preguntan desde el Centro de Salud de San Andrés, especialmente el servicio de rehabilitación, si ellos desde atención primaria pueden derivar directamente de pacientes. Sí, vamos a ver. Lo ideal es que vengan derivados de un especialista, por lo que hemos dicho que deben de estar descartadas que sean tratamientos quirúrgicos o algún proceso inflamatorio, como comentaba la doctora Ada, banderas rojas, procesos que no tienen nada que ver con la fisioterapia. ¿Qué podríamos afectar? Pues las incontinencias de esfuerzo tras parto en mujeres jóvenes, por evitarles también el periplo de tener que pasar por un ginecólogo. Es decir, si no ha habido mayores complicaciones que un parto un poquito difícil o con una debilidad muscular, ahí sí podríamos aceptar que el médico de atención primaria derivara una incontinencia de orina. El resto se aconseja que lo derive a los compañeros especialistas del hospital. La unidad. Bueno, unidad o a urología, o a gine, o a coloproctología, dependiendo de la sintomatología. Pero sí, es verdad que en el posparto deberíamos de atender a las señoras en los 2 años, como mucho, siguientes al parto. Después ya estamos llegando tarde. Y después de los 6 meses. Sí, pero sí. A partir del tercer, cuarto mes es cuando sería indicado. Hasta 2 años son bastante recuperables. Después hemos llegado tarde. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿No? Bueno, pues yo deseo... ¿va a decir algo? Sí, yo quiero agradecer el comentario del compañero que lleva toda la razón. Y, de hecho, cuando estuvimos hablando del planteamiento de la unidad, el doctor Pepe Gil, con muy buen criterio, delante del doctor Baeza, pidió una gestora de casos, que también sería interesante aportarla. Entonces, bueno, no he hablado de ella por no pedir más cosas, pero realmente llevas toda la razón. Necesitamos apoyo, porque aquí realmente el equipo humano, esto si puede ser posible, gracias al equipo humano, que quiero resaltarlo, esto no existe, que yo sepa, en ningún sitio en España, porque es muy difícil. La gente tiene muchas rencillas, no se llevan bien. Nosotros tenemos un gran tesoro aquí, pero no es suficiente. Necesitamos apoyo también real. El apoyo real de la gestora de casos, de enfermería, de tener una consulta donde quepamos, en fin, todo eso es necesario, porque si no nos morimos en el intento. O sea que gracias por la observación, porque realmente me dijeron que fuera muy políticamente correcta, pero es necesario, totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias por el comentario. En el chat también hay compañeros, la doctora Concha Maestu, de jefa de neurofisiología, se ofrece lógicamente a ayudar en todo aquello que pueda aportaros con el fin de favorecer diagnóstico y la resolución de esas patologías. Me imagino que va a ser la tónica de no solamente, lógicamente, de neurofisiología, sino del resto de los compañeros de servicios centrales. Yo creo que esto se consigue solo si tenéis pocos anticuerpos entre vosotros y tenéis ciertas dosis de humildad a la hora de plantear el planteamiento. Nosotros, desde los de información, lo único que podemos ofreceros son los espacios para cuando necesitéis reuniros, porque con el grupo tan amplio que sois, es difícil a veces encontrar ubicación. Y ¿ya lo sabéis? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Me parece perfecto. Nosotros estamos para eso, ¿no? Para facilitar el que los compañeros se puedan reunir y puedan discutir los casos. Y nada más, muchísimas gracias, repetiros la enhorabuena, creo que el proyecto es ilusionante y a ver si dentro de un año nos podemos encontrar de nuevo y dar resultados, un año o 2, ¿vale? Quiero decir, que no tengamos prisa, las cosas tienen que tener su tiempo, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, sí, vamos a decir que también nos quitamos la pandemia y vamos avanzando más. Muchas gracias y buenos días, vamos a trabajar.